Ahora vamos con el punto 3. Chicos, videíto para los que tienen el punto 3. El punto 3 del TP de repaso, de ese que hice para que terminaran de redondear los temas que no habían podido redondear en los trabajos prácticos. Bueno, el punto 3 es sobre uniones químicas. Se basa en el mismo par de elementos del punto 2, que era fluoruro de aluminio. Acá está hecha, para los que no vieron en los videos anteriores, la configuración electrónica del aluminio. Tengo 13 de número atómico, 13 protones, por lo tanto 13 electrones para ubicar. 1s2, lleno el primer nivel. 2s2, 2p6, se llena el segundo nivel, en ambos subniveles. Ya tengo 10. Me queda para ubicar 3. Salto al nivel 3 y pongo 3s2, el primer subnivel se llena y el electrón que queda va al siguiente 3p1. Me fijo, el último nivel ocupado es el 3, la capa de valencia tiene 3 electrones de valencia, ¿sí? 3 electrones de valencia. Y con el flúor hago lo mismo. Recuerden que la electronegatividad, que es la capacidad o tendencia de un átomo de atraer electrones hacia su núcleo, asciende o aumenta hacia el extremo superior derecho de la tabla. Y el flúor es el último de la tabla antes de los gases raros, que es el grupo 8. Este está en el grupo 7 en la punta, entonces es el más electronegativo. Bien, el flúor es Z9, es decir, 9 protones en el núcleo, 9 electrones para ubicar. Primer nivel, 1s2 lleno. Segundo, 2s2 y me quedan para ubicar 5 electrones que los voy a mandar al subnivel P del nivel 2. ¿Cuántos electrones de valencia me quedaron? En el nivel 2, 7. ¿Sí? Cuento los electrones de valencia que son los que están en el último nivel, sin tener en cuenta en qué subnivel están, ¿sí? Porque me fijo que están en la última capa, en la capa externa que tiene ese átomo. Bien, acá hicimos la estructura de Lewis en el punto anterior, ubicando pares compartidos y después los pares del resto de los electrones de valencia de cada átomo. Me fijé las reglas del octeto y se corrobora que en este compuesto es una de las excepciones a la regla del octeto, porque el aluminio no queda con 8 electrones, queda con 6, ¿sí? Si agrego más enlaces, los flúor me quedarían con más. Así que hasta acá es la estructura de Lewis. Bien, lo que me pregunta el punto 3 es ¿qué tipo de unión se da en este compuesto? ¿Sí? Entonces, para eso tengo que fijarme primero si es un metal o un no metal, ¿sí? Y después lo que me tengo que fijar son las electronegatividades, ¿sí? Si analizamos, a ver, vamos a ver, yo en uno de los resúmenes tenía les publiqué una tablita, creo que es acá en el 3, donde había una tablita con las, ¿no? A ver, tienen una tabla donde dice metales y no metales, me parece, a ver, acá, en el resumen 4. Acá se ve, no sé si se ve bien la tabla, que están, los que están en gris acá son los no metales, metaloides, y todo lo demás son metales menos el hidrógeno. El hidrógeno, tengan en cuenta que está acá arriba y está del mismo color que los no metales, ¿sí? El hidrógeno es no metal, a pesar de que está en el grupo 1, ¿sí? El hidrógeno y todos estos son no metales, menos los gases raros, por supuesto, no los tenemos en cuenta. Bien, el aluminio está acá, es un no metal. ¿Sí? Y el flúor, perdón, es un metal. Y el flúor está acá y es un no metal. Entre un metal y un no metal, recuerdan que el tipo de unión era iónico. Tenemos 3 tipos de uniones. Entre un metal y un no metal, que se da un enlace tipo iónico, porque se forman iones. Un no metal con otro no metal, que se forma un enlace de tipo covalente, que pueden ser polares o no polares. Y después tenemos los enlaces metálicos entre los metales, ¿sí? Que ese prácticamente no lo vimos. Pero lo importante es, ¿qué tiene que ver con este tema de si lo voy a considerar iónico, lo voy a considerar covalente? Y la electronegatividad. Yo les había explicado que si yo tengo un átomo, un núcleo positivo y otro núcleo positivo, y este es mucho más electronegativo, cuando yo tenga los electrones, mi nube electrónica va a estar mucho más atraída hacia este. No es que se van a ir completamente, sino que la nube electrónica va a estar más cerca del núcleo del átomo más electronegativo, dándome de este lado
una carga negativa y de este lado, como los negativos se fueron para aquel lado, me queda una carga positiva, ¿sí? Esto es un dipolo, esto es polaridad del enlace, quiere decir que tiene un sector negativo y un sector positivo. Para esto se tiene que dar que uno de los átomos sea muy electronegativo y el otro poco electronegativo, porque si los dos tienen electronegatividades similares, la nube se me va a quedar acá en el medio y yo no voy a lograr tener una diferencia entre positivos y negativos. ¿Se entiende? Cuando la diferencia es muy fuerte, esta nube, si este de acá es muy electronegativo, la nube va a estar casi acá, porque la atracción de este es muy fuerte. Y entonces me va a quedar un átomo con carga positiva y el otro con carga negativa. Estos son iones, son átomos con carga. Hasta ahora habíamos visto átomos neutros, con igual cantidad de cargas positivas que negativas. Acá, en este tipo de unión, se forman iones, átomos con carga. ¿Por qué? Porque la nube electrónica se va muy cerca del átomo más electronegativo y casi deja de estar cerca de este, ¿sí? Diferente es cuando las electronegatividades son parecidas o la diferencia es menor. Entonces se produce un tironeo entre las dos atracciones de los átomos y la nube se va quedando en el medio. A veces un poquito más para acá, a veces un poquito más para allá. ¿Se entiende? Estos son los enlaces covalentes. De acuerdo a para dónde esté un poquito más corrida la nube, va a ser un covalente polar. O cuando son dos átomos iguales, por ejemplo en la molécula de oxígeno, que las electronegatividades son iguales, los núcleos son iguales, la nube va a quedar en el medio y no voy a tener una parte negativa y una parte positiva del enlace, y ese enlace va a ser no polar. Esto está en el resumen, ¿sí? Yo solo se los vuelvo a explicar para refrescar los conceptos, para el que no lo vio más o menos lo entienda cuando hablo de polaridad de un enlace, cuando hablo de un enlace iónico o cuando hablo de un enlace covalente. Cuando hablamos de un enlace covalente donde la diferencia de electronegatividades es menos de 1.7, es decir, que si resto la de uno y resto menos la del otro, el resultado me va a dar un valor menor a 1.7. En algunos libros 1.7, en otros libros dice menor que 2. Ese enlace es lo que le hablaba recién, en los cuales la nube electrónica queda en el medio. No es que se va para uno de los núcleos, ¿sí? Entonces se dice que se comparten los electrones. Puede pasar que del par electrónico que se comparte los aporte cada uno de los átomos, o a veces, en algunas circunstancias, se llama un enlace covalente dativa, uno de los átomos comparte con el otro sus dos electrones, ¿sí? Esto lo tienen en el resumen, reléanlo, ¿está? Yo solamente vuelvo a explicar los conceptos para hacer un repaso y para aplicarlos en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver? Ver si son metales o no metales. Vimos acá en la tablita que el aluminio es un metal, está acá, y que el flúor es un no metal. Por lo tanto, la unión que se va a dar es de tipo iónico. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser así. Aluminio le van a quedar 3 cargas positivas, porque cada uno de estos electrones se va a ir cerca de los átomos de flúor, porque son muy electronegativos el flúor. Entonces, este electrón se va a ir muy cerca a esta nube del flúor. Esta también y esta también. Entonces, acá en el medio me va a quedar 3 cargas positivas, que son las que tiene el núcleo del aluminio, que antes se compensaban con estos electrones, y ahora como los electrones se fueron cerca del flúor, quedan como que valen las cargas positivas porque no tienen una contraparte negativa. Y acá va a haber un flúor menos 1, acá va a haber otro flúor menos 1, o sea, otro ion fluoruro se llama, porque es un ion con carga, un átomo con carga negativa. ¿Entienden cómo va a quedar formada la configuración electrónica? Es decir, la estructura. Queda el átomo de aluminio en el medio con carga positiva y quedan los iones negativos de flúor alrededor. El ion positivo de aluminio en el medio y los iones negativos alrededor, ¿sí? Esto es lo que sería la gráfica de la estructura de Lewis de un compuesto iónico. ¿Se acuerdan que le poníamos entre corchetes y la carga que le queda a cada uno? ¿Sí? Bien, hasta acá la estructura de Lewis y hasta acá el tipo de compuesto. Es un compuesto de tipo iónico. La otra cosa que hacemos para corroborar que definitivamente es un compuesto iónico es
ver las electronegatividades de cada uno. La electronegatividad del flúor es 3.98, o sea, casi 4. Es el más electronegativo. Y la del aluminio es 1.61. La diferencia entre las dos da 2.37. La diferencia, resto esto menos esto, ¿sí? La diferencia es 2.37. Dijimos que si daba más de 1.7 es un enlace iónico. Con esto corroboramos lo que habíamos visto viendo la estructura de Lewis y analizando la configuración, que esto es un enlace iónico. ¿Sí? Bien, hasta acá el punto 3.